Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Soledad Martínez. Gracias, presidente. Voy a seguir en la línea que planteaba el diputado preopinante, relatando lo que en mi lectura desnuda una nueva muestra de las muchas que hemos tenido en esta pandemia de la incapacidad política del oficialismo y en particular del gobernador Omar Gutiérrez. En el mes de abril de este año, la profundidad y la extensión del conflicto de salud sacudió al aletargado gobernador Gutiérrez, que seguía en una siesta posvacaciones sin reaccionar frente a lo que en ese momento era una provincia en llamas. Cortes en prácticamente todas las localidades por más de 20 días hacían imposible seguir disimulando una crisis en el sistema sanitario de la provincia, que por otra parte agoniza en el diseño original, en ese sistema que todos concebimos y que nos gusta defender, en particular el oficialismo, hace muchos años. Fiel al estilo del gobernador y prácticamente desde el exilio, porque la verdad que lo vimos tan poco durante todo el conflicto de salud que no sabíamos bien dónde estaba, el gobernador urdió un plan que podría en su lectura, siguiendo su razonamiento, podríamos entender que le dio resultado. Por dos vías diferentes procuró desmontar ese conflicto de salud. Una de las vías fue acudiendo a su socio ocasional, cada vez más socio que ocasional, bien vale decirlo, subiéndolo al conflicto y forzando una conciliación obligatoria que justificara dejar sin efecto parte del reclamo. ¿Por qué? Porque el reclamo había tenido su origen en el magrísimo acuerdo de recomposición salarial al que se había llegado a principio de año, que por supuesto, con sabor a poquísimo, disgustó a la enorme mayoría de quienes durante todo el año que pasó y gran parte de este año tuvieron un papel fundamental en la defensa de la vida de los neuquinos y las neuquinas, que eran ni más ni menos que todos los trabajadores y trabajadoras de salud. Con otros actores interviniendo, en este caso, los diputados oficialistas, se convocó al Sindicato de Profesionales de la Salud de la provincia, a sabiendas de que luego de aprobarse el convenio colectivo para el sector de salud, se habían profundizado los reclamos entre los profesionales por una ley de carrera sanitaria que, bien vale decir, tiene muchos más años que el conflicto, como demanda digo, tiene muchos más años que los que surgen del conflicto reciente de los trabajadores de salud. Desde distintos bloques de esta legislatura nos comprometimos a tratar un proyecto que, entre otras cosas, no había sido ingresado en nuestro periodo legislativo. Justamente había sido ingresado sobre finales del periodo legislativo anterior, y en ese marco el propio oficialismo de la legislatura se había comprometido, aquel oficialismo presidido por los mismos diputados que presiden el oficialismo ahora, por el mismo diputado que preside el oficialismo ahora, se había comprometido el tratamiento de ese proyecto de ley. Algo que, por supuesto, en aquel momento no había ocurrido y que ahora, con el diario del lunes, sabemos que tampoco ocurrió, al menos no seriamente. Desde distintos bloques nos dispusimos a sumarnos esta tarea en esa discusión y en un plenario de comisiones, de la Comisión I, presidida por el diputado Sergio Fernández Noboa, y de la Comisión C, presidida por el diputado Javier Rivero, del oficialismo, se creó una comisión técnica en la que se trabajó denodadamente por 6 meses en el diseño y elaboración de lo que finalmente fue el proyecto que se puso a consideración ayer en la Comisión I. Yo quiero en este aspecto destacar la participación de la doctora Andrea Chauri como representante del Ministerio de Salud de la provincia en esta comisión técnica, que con mucho compromiso y mucha dedicación y mucha vocación de consenso participó activamente del funcionamiento de esta comisión técnica y logró presentarnos a todos y todas los diputados de la comisión y ese proyecto común que ayer tuvimos la oportunidad de tratar. ¿Qué pasó? Pasó que el tratamiento o la discusión de este proyecto llegó en momentos previos a la elección, en plena coyuntura electoral. Y entonces, nuevamente, el gobernador se dispuso a jugar otro partido y a sumar
nuevamente algunos actores que no habían sido parte de todo este debate. En una jugada que algunos de ellos definen como magistral o aplanadora, para tomar textualmente algunas palabras que se usaron, el gobernador juega cual director técnico a la chique y deja en offside a propios y a extraños. En ese contexto, los diputados del oficialismo, con un silencio que era estruendoso por más quisieran disimularlo, no sabían si tenían que votar el archivo, si tenían que votar en contra, si lo tenían que poner a consideración o se tenían que parar para dejar sin quórum la comisión. Finalmente se votó y sin ninguna justificación, sin ninguna explicación, sin ninguna argumentación, que yo estoy convencida que es la única obligación que los legisladores tenemos para con nuestras comunidades, porque no siendo parte del Ejecutivo no tenemos ninguna responsabilidad en la respuesta, pero sí tenemos la obligación de explicar y de fundar nuestras posiciones, en el sentido que sean, pues desoyendo inclusive esa obligación, votaron en contra de un proyecto que había trabajado su propia Autoridad de Salud Pública de la provincia, tratando de construir soluciones en algo que el propio sindicato definió como una necesidad y un error del convenio colectivo, que además los profesionales que nos acompañaron en todo el devenir decían que era parte del problema que se había desnudado en esta crisis de principio de año del sistema sanitario. Por supuesto, votaron en contra, no sin antes procurar, promover y habilitar, como ya ha pasado en otros debates en esta legislatura, todas las formas posibles de descalificación, agravio y debilitamiento del rol de un solo espacio político, el nuestro, en la persona de uno solo de nuestros diputados, el diputado Sergio Fernández Noboa, a quien creo debe reconocerse la vocación de trabajo y la vocación de apertura que desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Laborales y del Trabajo tiene con todos los proyectos que llegan a tratamiento de esa comisión. Difícilmente un diputado de esta Cámara pueda decir que Fernández Noboa no habilita el debate, que no invita a todos quienes son propuestos ser invitados y que clausura sin más los debates. Con lo cual, pretendo con estas palabras reivindicar su desempeño en la presidencia de la Comisión y reconocer la seriedad con la que encara esa tarea. Digo entonces, los cañones estaban todos apuntados al frente de todos y en particular a nuestro compañero presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, y entonces se definió en esa votación en la que por mayoría se dispuso el archivo y la clausura del debate, inhabilitar lo que nosotros creemos que tiene que ser una actividad permanente de esta legislatura, que es debatir, discutir y en ese camino procurar la construcción de acuerdos y de soluciones. Parece que en esta legislatura no hay tema que pueda sortear la obcecación del oficialismo en inhabilitar y obturar todos los debates serios que esperan respuesta de los neuquinos y neuquinas. Lo que digo es que, como se definió lo que pasó ayer como una aplanadora, y para cerrar, lo que quiero decir es que entiendo que estamos a la puerta de un nuevo conflicto de salud. No se puede seguir teniendo este comportamiento pendular que por momentos habla con los profesionales y por momentos habla con los trabajadores, pero que no van al hueso del conflicto. Entonces les digo a lo que manejan la aplanadora que no vaya a ser cosa que esa aplanadora tape el agujero en el que el gobernador Gutiérrez tiene la cabeza metida hace por lo menos 2 años. Hay que ir a las cosas, hay que ir a trabajar, estas chicanas no sirven para nada, el conflicto de salud está latente, sigue latente desde febrero y tenemos en la puerta la llegada del Delta con todo lo que eso va a impactar en la vida de los neuquinos y de las neuquinas. Gracias, presidente. Gracias, diputada.